Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Carlos Álvarez y Lucy Rodríguez y juntos somos La Vocecita. Hoy queremos hablarles de un tema súper interesante, porque yo creo que todos nos hemos preguntado sobre qué es el proyecto Sentido. ¿Sabes qué es el proyecto Sentido? Porque han hablado mucho, se escucha información de que todo tiene sentido, de que hay una intención detrás de las cosas, pero también de las personas. Ahora vamos a hablar de cuál es el proyecto Sentido gestacional que nosotros podemos tener y en qué nos afecta en la vida. Así es, bienvenidos todos para este video donde vamos a estar hablando de esta parte tan importante que condiciona nuestra vida. Hablamos en el capítulo anterior del transgeneracional, que es toda la herencia que traemos de nuestros ancestros. Y el proyecto Sentido realmente es ese embudo por donde pasa toda esta información al bebé. Y entonces cuando el bebé nace ya trae todo un compendio de información que le garantiza poder sobrevivir dentro de el mundo en el que se va a desarrollar. Esa es la función de la información inconsciente, ayudarle a sobrevivir a este bebé para que pueda salir adelante lo más óptimamente posible, ¿no? Sin embargo, esta información muchas veces no es óptima para la vida del bebé. O sea, le va a garantizar la supervivencia, pero no va a ser un funcional hacia lo que quiere probablemente este bebé, ¿no? Entonces, ¿cómo es que sucede esta parte del proyecto Sentido gestacional? Estamos hablando de que es toda la programación que recibimos desde los 9 meses antes de la concepción hasta cumplir los 3 años. Y ahorita vamos a abundar un poquito más en eso. Claro, aquí digamos que entonces un bebé no nace en blanco, porque se dice también que un bebé viene como en modo... En estado puro. Exactamente, en estado puro. Pero tomando en cuenta lo que mencionas, entonces ya tiene toda esta información atrás y entonces solamente viene como a proyectar esa información en su vida. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que toda esta información que recibe, primero de los ancestros a través del ADN, pues obviamente ya trae una serie de condicionantes a vivir ciertas experiencias, emociones, pensamientos. Cuando estábamos preparando este live estábamos hablando acerca de esto y seguramente muchos de ustedes se van a identificar, porque ¿a quién de ustedes no les ha pasado que de repente no entienden lo que sienten? O de repente tienen una situación en la vida y piensan diferentes cosas hacia esta misma situación. Es lo que los gringos le denominan los second fact, ¿no? O sea, es así como pensamientos secundarios, a través de los cuales por un lado pienso una cosa y por el otro lado pienso otra, y entonces ¿cómo es que puedo pensar dos cosas al mismo tiempo? Y entonces viene esta confusión. Okay. Entonces, pero esto es porque traemos informaciones que chocan. Entonces, realmente ¿quién está pensando? ¿Estamos pensando nosotros o están pensando nuestras memorias? Wow. Entonces, todo eso tiene que ver porque el aprender de dónde vienen nuestras memorias es lo que va a ayudarnos a tomar una mejor decisión, porque muchas veces en estas confusiones lo que hacemos es tomar decisiones equivocadas, ¿no? Entonces, el hecho de conocer esta información pues nos va a ayudar a decidir mejor, en conciencia. Vamos, no sé si son equivocadas o son de acuerdo a toda esta información. Ajá. Y entonces esa información es la que decide por nosotros. Así es. Es como querer tener una vida y estar como viviendo otra vida a la vez y no saber quién realmente nos maneja, ¿no? A eso me refiero con decisiones equivocadas, porque son decisiones que nos van a llevar a un resultado que no queremos. Okay. ¿Sí? O sea, porque tenemos este condicionante de la información que ya traemos, ¿no? Ahora, el otro punto pues es este proyecto Sentido gestacional, porque a partir de lo que el entorno y el contexto en el que nos vamos a desarrollar, desde que nos piensan nuestros papás hasta que nos desarrollamos, pues va a influir muchísimo en la vida de una persona, ¿no? Pero ¿cómo empezó todo esto del proyecto Sentido gestacional? ¿Quién lo descubre? Bueno, este término o este proyecto Sentido gestacional viene de un psicólogo que se llama Marc Fréchet, ¿no? Esta persona narra o encuentra este proyecto Sentido gestacional de acuerdo a su vida misma, porque su mamá va a ser encarcelada por algunas circunstancias. Entonces se da cuenta que si ella se embaraza, pueden darle un trato mejor en la cárcel. Así es. Entonces se embaraza y entonces resulta que vive 9 meses en la cárcel. En realidad fueron 18 meses los que estuvo en la cárcel.
Y entonces, en ese momento, se crea un bebé como para salvar a mamá, ¿no? De un trato que pudiera tener en la cárcel un trato difícil, preferencial, ¿no? Entonces, Marc Fréchet cuenta que él realmente vivió 9 meses compartiendo con las reclusas, pero en realidad la mamá no tenía esa intención de poder compartir con su bebé. Entonces ahí, conforme se dan las cosas, Marc Fréchet siente que realmente no fue deseado por su mamá, sino que fue necesitado por su mamá, y necesitado para poderlo salvar de una cuestión complicada en la cárcel, ¿no? Entonces es ahí donde, a través de su propia historia, por esa necesidad de poder entender el por qué la distancia con mamá o esa, esa distancia con mamá, pues empieza como a estudiar este tema y se da cuenta que todos tenemos un sentido, ¿no? Que todo es creado a través de un sentido. Así es, y es que todos los bebés, como el caso de Marc Fréchet, responden a una necesidad de 3 factores, que es la necesidad que tiene el clan de un nuevo miembro de la familia, y va a ocupar un lugar y va a tener una funcionalidad de acuerdo a esa necesidad que tiene la familia. Pero también también es una necesidad del padre y una necesidad de la madre los que crean este bebé. Entonces se van a conjuntar estas 3 necesidades para darle forma y sentido al proyecto de este bebé. Porque como hablábamos en la preparación del tema, cada bebé es un proyecto, ¿sí? Así como cuando nosotros hacemos un proyecto de negocios, un proyecto para la escuela, donde diseñamos un plan, y entonces le vamos a dar una forma a ese proyecto, de la misma forma es un bebé. Le vamos a dar un sentido a un bebé. Y es que todo lo que existe primero tuvo que existir primero en la mente de alguien, en la mente consciente o inconsciente. Entonces, para que nazca un bebé tiene que haber una necesidad consciente o inconsciente en el padre o en la madre. Incluso sin importar cómo fue concebido, en ese padre y en esa madre era necesario un bebé para algo dentro del clan y para algo para ellos. Y Marc Fréchet cuenta que en realidad el proyecto Sentido Gestacional incluso no inicia a través de la concepción. O sea, antes de tener esta información, pensaba yo que todos los conflictos que uno pudiera tener inician a partir de la concepción solamente. Pero ya investigando, por lo que menciona Marc Fréchet, es que en realidad cuentan los 9 meses antes de ser concebidos hasta la primera infancia, ¿no? Que sería hasta los 3 años. Así es, y es que todo lo que se vive en este periodo de tiempo va a condicionar a este bebé en diferentes sentidos, ¿no? O sea, va a meter una programación inconsciente que el mismo bebé no sabe que tiene esta programación inconsciente, y a veces ni los padres saben que están instalando esta información inconsciente. Es por eso que uno está como contrariado, o sea, en esto que mencionabas al inicio. Así es, porque estas confusiones que uno tiene a la hora de estar viviendo su vida, de estar pensando, de estar decidiendo, pues vienen porque hay órdenes que vienen de la mamá en el proyecto Sentido, que tiene que ver con lo que vivió, y hay cosas que a lo mejor vienen del papá o vienen del transgeneracional, donde estamos respondiendo a una lealtad y entonces estamos asumiendo las emociones o los pensamientos de ese ancestro, ¿no? Claro. Entonces, lo que pasa es que lo que nos sucede en la vida activa estos archivos, digamos, y entonces se van a manifestar a partir de ese activador. Pero todo tiene una connotación inconsciente, ¿no? Entonces decías tú hace rato en la comida, ¿no? Que el 95% es inconsciente. Sí. Entonces el 95% de las cosas que hacemos son inconscientes. Y aquí también entra algo muy interesante, que es que el sistema no permite vacíos, ¿no? Entonces es por eso que cuando hay un vacío, digamos una muerte dramática, alguna pérdida de un hijo, que también se da y entra aquí en el proyecto Sentido con el hijo de sustitución, que vamos a hablar más adelante, si existe un vacío, entonces se crea una necesidad de tener un bebé y que cubra ese vacío. Así es, y es que este bebé va a representar algo dentro del árbol genealógico. O sea, tiene un papel dentro del árbol genealógico. Dentro de este clan va a cumplir con una función, probablemente sea un reformador
o sea alguien que sostenga, o sea alguien que ayude, o sea alguien que meta nueva información, que sea una oveja negra. O sea, lo que necesita el sistema es el proyecto sentido que va a tener ese bebé. Entonces, desde ahí, desde la intención del clan, del papá y de la mamá, es que se empieza a determinar cómo es la vida de un bebé. Porque sí es una cuestión determinante. Porque aquello para lo que es creado algo, necesita que haya un creador, ¿sí? O sea, alguien tuvo que crearlo a nivel mental, a nivel de pensamiento, antes de materializarlo. Entonces, este creador hace que lo creado cumpla con la función para lo que fue creado. Claro. ¿Sí? O sea, yo no puedo hacer una pluma y entonces esperar que esa pluma funcione como una brocha, exactamente, porque esa pluma tiene una función. Lo mismo sucede con los niños, o sea, los niños vienen a cumplir una función y es una función dada por los padres y por el clan. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver esta influencia y vamos a ver cómo es que se va dando, cómo se va construyendo este proyecto sentido, porque tiene muchas vertientes, muchas aristas a través de las cuales se va construyendo. En realidad todos los seres humanos somos un poco complejos, o bastante diría yo. Sí. Y entonces en esa complejidad es que nosotros vamos a ir sacando toda esta información, empezando, como tú dices, por el contexto que tenían los padres 9 meses antes del embarazo. Digo, de la concepción. De la concepción. Entonces, en ese sentido, 9 meses antes hay que ver cómo era el contexto del padre y de la madre. Si estaban separados, si ya eran una pareja, si ya estaban casados, si es el primer hijo, si es el último hijo, si es el hijo del medio. Todo eso tiene como una connotación distinta que le va a dar un sentido a la vida de ese bebé. Entonces, si había problemas económicos, si había problemas entre los padres, si había alguna muerte cercana, o sea, todo eso tiene que ver con toda esta información que va a recibir el bebé para saber qué es lo que viene a hacer este mundo, ¿no? Claro. Entonces, ese contexto es bien interesante porque hemos encontrado casos donde la intención que tenían 9 meses antes los papás, pues hacía que este bebé pues tuviera que fungir con una función que de alguna manera pues impedía su vida misma, ¿no? Porque es cierto que tomamos este proyecto sentido y es útil para los fines del papá, de la mamá y del clan, pero muchas veces impide que nosotros podamos vivir nuestra propia vida. Exacto, porque estás viviendo esa intención que de alguna manera pues tú no la creaste, tú no la pediste, pero fuiste creado en base a esas necesidades que pudo haber en el árbol genealógico y en la vida misma de los padres, ¿no? Porque nos hemos encontrado con casos donde recuerdo uno en una caminata que dimos ahí en la Marquesa, donde había una persona que nos decía, es que a mí no me gusta lo que yo hago, ¿no? A mí yo tengo un negocio familiar, ¿no? Que era de herramientas, recuerdo, o algo así. Entonces tengo ese negocio familiar, pero pues yo he salido a emprender y no me funcionan las cosas y tengo que regresar al negocio familiar. Y entonces ahí se está creando un hijo para que se haga cargo de ese negocio familiar. Así porque es una necesidad de los papás. En este caso del papá. O sea, un hijo que se hiciera cargo del negocio. Y así tenemos un montón de ejemplos de abogados, de médicos que tienen que seguir con el buffet, con el despacho, con todo esto, porque hay una necesidad de trascendencia de los padres y en esta necesidad de trascendencia pues crean un hijo para que pueda seguir ese legado, ¿no? Claro. Y también es importante no descartar todas esas emociones que se vivieron en el embarazo, ¿no? Puesto que habíamos comentado que este proyecto sentido empieza con todos estos conflictos que pudieran haber vivido los papás 9 meses antes, después la concepción y posteriormente esos 9 meses de embarazo, ¿no? Donde las emociones que estaba viviendo mamá y papá también, en este caso, aunque en un menor porcentaje, pero al final también cuentan esas emociones de papá, que es una pregunta que de repente nos hace, ¿no? ¿Por qué la discriminación, dicen? Sí, ¿por qué todo con la mamá? ¿Por qué la culpa de todo la tiene la mamá? Sí, así es, pobres de las mamás, no es cierto. También el papá cuenta, obviamente, para crear un bebé, pues necesitamos esas dos partes, pero si bien es cierto que a través de esa fecundación, o sea, se pierde mucha información del papá cuando se desprende esta colita del espermatozoide, ¿no?
Aunque esa información pues viene del transgeneracional, ¿no? Pero ya la propia experiencia del papá dentro de la gestación también es absorbida por el bebé. Tenemos el caso, por ejemplo, de una persona que también llegó a terapia con un tema de que siempre gastaba todo su dinero los fines de semana con sus papás. O sea, los llevaba al súper, los llevaba al cine, los llevaba a comer y siempre se quedaba sin dinero por atender a sus papás. Cuando nosotros exploramos, nos damos cuenta de que para pagar su parto, su papá tuvo que vender la camioneta. Sí. Y entonces esta venta de la camioneta ya le generó una deuda con su papá. Por eso es que todo el dinero se lo tenía que destinar a él como para poder pagar esta deuda, ¿no? Claro. Y es ahí donde uno tiene la necesidad de, o más bien, tiene esa intención de salir de esas deudas que obviamente para esta persona eran un conflicto y esa era su motivo de consulta. Llega con esa necesidad de solucionar el tema de las deudas, ¿no? Pero uno no piensa, no se imagina que puede estar programada ya desde este proyecto sentido gestacional. Así es. Y es que aquí es bien importante que aparte de este contexto en el cual los padres conciben la idea de tener un bebé, la forma en la que es concebido y los 9 meses de la gestación proveen una información muy muy importante porque ahí es donde nosotros vamos a ver pues todos estos condicionantes y estos programas que se van incrustando, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay un tema de peligro de aborto, ya ahí hay un tema que atender. Si dentro de la gestación es un hijo no deseado, de repente la mamá se da cuenta de que está embarazada y entonces dice, yo no quería, pues ya desde ahí viene un tema con el bebé, una herida de rechazo probablemente, ¿no? Oye, las personas también que se enteran que están embarazadas y que toman algo como para no estarlo, también ahí hay un shock tremendo. Así es, porque hay un intento de aborto ahí. Claro. Entonces este intento de aborto crea un conflicto de inexistencia en ese bebé, en la vida adulta. O sea, va a sentir que no tiene derecho a existir. Okay. Y entonces eso crea muchos conflictos porque no puede disfrutar, no puede hacer, y siempre siente que sale sobrando, ¿no? O tiene esta sensación de no tolerar a los padres, ¿no? También. Porque obviamente tiene esa información de que son peligrosos. O sea, en ese intento sienten ese rechazo ante ellos porque obviamente pues está este tema del intento, ¿no? De toda esta información, la verdad es que es muy interesante porque uno no se imagina que nos están programando desde la gestación. Así es. Y que posteriormente esa programación se va a proyectar en la vida adulta, porque también corresponden también las semanas a alguna etapa de nuestra vida adulta, ¿no? Sí, y es que esta programación es un descubrimiento de nuestro maestro Edgar, que él habla de que cada semana de gestación corresponde a un año de la vida, aproximadamente, puede ser más o menos, ¿no? Pero lo que sucede a lo mejor en la semana 17 de la gestación va a salir a los 17 años. O lo que sale en la semana 35 va a salir a los 35 años. Entonces, en estos ciclos que hay de la gestación a la edad adulta, pues obviamente van metiéndose varias programaciones que ya nos van condicionando a vivir ciertas situaciones, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces lo que hacemos es como ir hilando esas piezas porque nos dan mucha luz cuando mencionamos o preguntamos al consultante cuántos años tenía cuando inició el conflicto y obviamente eso nos lleva a esta etapa de la gestación, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos esa información de nuestra gestación, de todo este contexto que estamos comentando, ¿no? Desde 9 meses antes hasta los 3 años de vida, como para poder identificar de dónde viene nuestro conflicto el día de hoy. Por eso dejamos una guía, ¿no? en la consulta, para que las personas vayan como investigando toda esta información que pudiera servir a resolver ese conflicto. Exactamente. Sí, y es que toda esta información pues es importante porque nos da una idea de dónde vienen estos conflictos. Tenemos el ejemplo también de una chica que llega a terapia, y llega a terapia porque a los 40 años se le bloquea todo. O sea, pierde el trabajo después de ser una ejecutiva exitosa, invierte en un negocio, se queda sin dinero. Cuando llega tiene 42 años, pero el punto en el que ella empieza a quedarse sin nada es a los 40.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros empezamos a explorar y entonces vemos que también ella empieza a tener una pérdida cada 10 años. En este caso fue el trabajo, pero 10 años antes se había divorciado, 10 años antes había perdido un bebé, 10 años antes había muerto la madre, y descubrimos que cuando su mamá estaba embarazada de ella, una semana antes de nacer, muere la abuela. Okay. Y entonces desde ahí viene esta programación de cada 10 años tener una pérdida. Para llegar a los 40, que es el momento de lo que representaría el nacimiento, y entonces ahí pararse completamente su vida, porque entonces está representando la muerte de la abuela, ¿no? Wow. Yo creo que en este momento todos estamos ahí pensando en qué es lo que sucedió en nuestra gestación, toda esta programación, la concepción, porque también hay casos en donde la concepción no es tan bonita, ¿no? Tiene un contexto también violento, tiene un contexto complicado, y que obviamente también eso va a ser parte de la personalidad y programación de una persona. Así es. Y es que en esta parte de la concepción no es lo mismo ser concebido en una fiesta, no es lo mismo ser concebido cuando los papás están juntos, o cuando están casados, o cuando es el cuarto o quinto hijo, ¿no? O sea, también el momento de la concepción va a variar mucho. Y las condiciones de la concepción también van a variar mucho. Entonces, todo eso nos va a dar información de por qué somos como somos, ¿no? ¿Cuál es esa información que nosotros traemos que tiene que ver desde la concepción? Claro. Sí, y bueno, esto tiene que ver con entrar a la vida también, ¿no? O sea, cómo somos concebidos tiene que ver con cómo entramos a la vida. Que dice Edgar también, que así como somos concebidos, así es nuestra gestación, así es nuestro nacimiento y así es nuestra vida. Así es. Entonces todo viene como se va desdoblando de acuerdo a toda esta programación que es parte de nuestra configuración. Así es. ¿No? Y que obviamente pues sería interesante que si nosotros tenemos esa oportunidad también de platicar con nuestros papás, pudiéramos sacar esa información en este momento, porque puede ser valiosísima. Ya lo hablábamos en el capítulo anterior, donde hablábamos del transgeneracional, donde era importante recabar toda esta información, ¿no? Desde los ancestros, de cómo hacer tu árbol genealógico, que a lo mejor en algún momento nosotros podemos hacer algún video de cómo hacer el árbol genealógico para que tú puedas identificar esos códigos también y te puedas guiar, ¿no? Entonces, en este caso, podemos también platicar con los papás y preguntarles toda esa información de nuestra concepción y de todo este contexto. Aunque dijera Salomón Selam, ¿no? Todas las mamás mienten, o todos los papás mienten, ¿no? O sea, realmente todos siempre llegamos como a platicar con los papás, y entonces nos dicen, papás, ¿y cómo fue mi concepción? No, todo bien bello, ¿no? Todo bien bello. Y están en luna de miel peleándose, todos bien happy, ahí festejando y demás. Y entonces llega la etapa del nacimiento, y entonces todo bien padre, color de rosa, y la mamá, no te quiero ni ver, esto no lo quería, y no sé qué, ¿no? Entonces realmente es como toda esa información que a veces no se dice, pero también hay algo bien importante, que si tú no sabes algo de tu gestación, no sabes cuál es el contexto de ese embarazo, también te puedes poner atención, si tú eres mamá en este momento, ¿cómo fue tu primer embarazo? O sea, ese primer embarazo que tú viviste tiene que ver con la información de tu embarazo cuando fuiste gestado, ¿no? Así es. Entonces ahí sacas mucha información. Realmente el inconsciente siempre se está proyectando a través de las frases, a través de dónde vivimos, a través de cómo lo vivimos y de todas esas emociones. Así es que ahí no hay pierde y podemos sacar información también. Exactamente. Y es que toda esta información que se va acumulando a lo largo de los 9 meses incluye todas las emociones de nuestra mamá. Por eso hablábamos hace rato de que muchas veces estas emociones que nos llegan no sabemos de dónde vienen. Y muchas de esas emociones vienen de mamá dentro de la gestación. Si tú a lo mejor sientes soledad, pregúntale a tu mamá cómo se sentía cuando estaba embarazada de ti. A lo mejor también tenía esa soledad.
O hay gente que tiene mucho enojo y no lo entiende por qué. Probablemente tu mamá estaba enojada a la hora de la gestación y tú traes ese enojo ya engramado, ¿no? Entonces creo que todo esto que nosotros no nos explicamos puede tener un origen dentro de esta gestación. Eso que mencionas es muy importante porque, como lo dijiste al inicio, muchas veces tenemos emociones que no entendemos. No sé si aquí a alguien les ha pasado que de repente sienten todo ese enojo que mencionas, tristeza, soledad, y no tiene una explicación. O sea, tú te sientes en ese momento aparentemente bien, todo fluye bien, pero sientes en el fondo esa tristeza, esa nostalgia, esa soledad. Y probablemente son las emociones que mamá vivió en el embarazo, que lo vivió sola porque su pareja no estaba, triste porque a lo mejor hubo una pérdida, no sé, enojo porque a lo mejor hubo una situación familiar que la hizo estar enojada, y entonces tú impregnas haces tuyas esas emociones, ¿no? Entonces puede tener que ver también toda esta gestación, y es por eso que es importante profundizar en este tema, ¿no? En preguntarle a mamá cómo se sentía. Así es. Y bueno, la información siempre está ahí. Si no sabe mamá, pues también hay ejercicios, hay métodos para poder entrar a esta información y saber cómo se vivió la gestación. Claro, porque ya lo decía Salomón, ¿no? Si mamá habla inglés, pues el hijo hablará inglés. Si la mamá habla español, el hijo hablará español. Si mamá habla violencia, el hijo hablará violencia. Si mamá habla infidelidad, el hijo hablará infidelidad. Entonces, desde ahí ya hay una programación para que nosotros estemos viviendo aquello que vivimos en nuestra gestación. Así es. Y es que toda esta información la vamos a estar manifestando, como decíamos, en diferentes partes de nuestra vida. Algunas de manera permanente, es decir, van a estar presentes siempre, porque hay comportamientos, hay emociones, pensamientos que siempre están dando vueltas y vueltas y vueltas, y pues esas vienen de mamá, ¿no? Entonces, y hay veces que se van a manifestar en cierto momento de la vida, y que tiene que ver con estos ciclos, con las experiencias de mamá o de papá, porque también volvemos al punto, aunque no es la mayoría, también papá puede transmitir estas memorias y también generar esta condicionante al bebé, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían esos proyectos sentidos gestacionales, o sea, esos sentidos que pueden existir, que de alguna manera pues a nosotros nos afectan? Bueno, es que creo que aquí hay que entender que el proyecto sentido precisamente es ese sentido que le da la vida, los padres a la vida del bebé. Entonces, este proyecto sentido es toda esta información, todo lo que va desde los 9 meses antes de la concepción hasta que cumple 3 años el bebé. Todo eso es proyecto sentido, todo eso condiciona y es información que le va a dar una orden al bebé de cómo ser dentro del mundo. Pero hay algunas de estas órdenes a las que les han puesto nombre. Y entonces se le da nombre a un proyecto sentido. Entonces, este proyecto sentido puede tener un nombre diferente. Hay infinidad. Vamos a mencionar unos cuantos nada más como para darnos una idea de cómo es que funciona esto. Y, por ejemplo, está el hijo pilar de familia, ¿no? El hijo pilar de familia regularmente es el primero o el segundo, y lo que hacen es cargarse a toda la familia. ¿No? Es gente a lo mejor alta o de espalda ancha, y normalmente tienen problemas en la espalda, en la columna. Tienen dolores en las cervicales o en las lumbares por estar cargando el peso. Y entonces es gente a la que siempre le van a estar consultando qué hacer, a la que no se toma una decisión si antes no opinó. Es gente que también se va a hacer cargo de los padres o de los hermanos, y que en el trabajo se hace cargo de todo su equipo de trabajo y de toda la empresa en general, y en el equipo de fútbol del equipo de fútbol, y con los amigos de los amigos, y siempre se está haciendo cargo de todo. Entonces es un hijo pilar de familia, porque es el encargado de sostener. Entonces, esa es la función con la que va a cumplir durante toda la vida, en todos los ámbitos, en todas las áreas de su vida. Oye, me viene entonces a la mente que puede estar relacionado esto con la actividad a que se dedican, porque me viene a la mente alguien que es pilar de familia y que se dedica a la construcción. Ah, claro, sí. Sí, porque entonces lo que está mostrando es ese pilar, ¿no? Entonces, ese sostén, algo que puede cargar el peso, ¿no? Y que es una proyección de lo que está
él haciendo con su propio mundo, ¿no? Por eso mencionamos que todo tiene información y todo se está proyectando, ¿no? Como por ejemplo, otro proyecto sentido que se me ocurre en este momento es el hijo bastón, ¿no? El hijo bastón es este hijo que viene o que es concebido para cuidar a los papás, ¿no? Y que regularmente es el último hijo de los papás, o es concebido ya en una edad avanzada de parte de la mamá, ¿no? Digamos más de 30, 35 años, y normalmente es el último, y es encargado de cuidar la vejez de los papás. Y esto tiene que ver con algunos enfermeros o personas que pueden tener que ver con primeros auxilios o cosas de ese tipo que de alguna manera son como para cuidarlos, para que ellos estén bien, para que estén, pues sí, a cargo de los papás, ¿no? Como esos enfermeros de 24 horas. Así es. Entonces, digo, pueden ser algunos, ¿no? O sea, porque también pueden ser hijos bastón, o pueden ser simplemente los cuidadores de los papás, de los papás, de los abuelos, ¿no? Entonces, estar siempre llevándolos al médico, con sus citas, y siempre están al pendiente de ellos, y dejan de vivir por estar al pendiente de las necesidades de los papás. Wow. Entonces, incluso llegan a casarse y se llevan a los papás, o llegan a la casa de los papás a vivir, porque tienen que hacerse cargo de ellos, ¿no? Claro. Entonces, pero siempre el proyecto sentido es cuidar a los papás. Todo lo demás es secundario. Y por ahí hay muchas parejas y muchos matrimonios que tienen conflicto con esto, pero es porque no entienden que el proyecto sentido del hijo es este, ¿no? No puede hacerlo, porque si deja de hacerlo, entonces va a sentir culpa, que es una de las características de estos proyectos sentidos. Cuando no cumplo con la orden que me dieron mis papás, entonces voy a sentir una culpa. Y esto que acabas de mencionar me resonó mucho, esto de dejar de vivir. Ese sentido que le dan a ese bebé, pues lo tienen que cumplir sí o sí, porque si no lo cumplen, sienten culpa. Y entonces, de alguna manera, se sacrifican, dejan de vivir su vida. Exacto. ¿No? O sea, entregan su vida a este proyecto sentido gestacional, pero en realidad no es algo que quieran hacer. Es ahí donde entra esa contradicción interna, que hay algo que se siente, esa incomodidad, eso que de alguna manera no lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer. Exactamente. Entonces, normalmente esto se da mucho. A lo mejor yo quiero salir al cine, pero entonces mi mamá me dice, y es que tengo que ir al súper, y cancelas la salida al cine para llevar a la mamá al súper, ¿no? Entonces, son estos proyectos sentidos de bastón. Claro. Otro proyecto sentido gestacional que en este momento me surge también es el hijo de sustitución. Así es, y normalmente se da. Eso es muy fuerte. Sí, se da porque hubo una muerte antes, un aborto, la muerte de un bebé antes, y entonces el bebé que sigue viene a sustituir a ese primer hijo. Y esto normalmente se da porque los padres están en duelo cuando es concebido este nuevo bebé. Entonces va a sustituir, entonces no tiene una vida propia, tiene que vivir por el hermanito anterior que había fallecido. Entonces no tiene permiso de vivir porque tiene que sustituirlo. Y tiene que vivir la vida que no vivió ese hermano. Eso es muy fuerte porque a veces esos hermanitos que fallecieron no se cuentan en el árbol. En el árbol. Esos espacios están ahí y entonces se vuelven como excluidos. Así es. ¿No? Personas que no se cuentan en el sistema, pero que al final, como lo dijimos en un inicio, el sistema no permite vacíos. Así es. Y alguien lo tiene que cubrir. Entonces, es por eso que es tan importante también hablar este tipo de cosas, porque el hijo que así nace, pues entra en un conflicto de identidad, entra en un conflicto en donde ese pequeño a lo mejor no sabe decidir, tiene varias decisiones, es una persona indecisa, tristeza, nostalgia, ciertos factores, ciertos comportamientos que él no entiende, que no sabe, que muchas veces es difícil de comprender, pero es por esta situación que vivió antes de ser concebido. Así es, y es que el hijo de sustitución, pues de alguna manera tiene esa obligación de vivir por los dos, entonces obviamente le es muy difícil cargar con ese otro bebé, con ese otro hermanito. Entonces le va a costar mucho ir hacia adelante, porque es como si trajera un costal de papas aquí atrás y no va a poder avanzar. Entonces
este hijo de sustitución, pues también tiene un problema de identidad, como decías tú, porque no conoce cuál es su lugar realmente. Porque como no se cuentan estos hijos que fallecieron, entonces le dicen es que tú eres el segundo, cuando en realidad es el tercero. Y entonces no cumple con las funciones del hijo segundo porque no puede serlo, ¿no? O sea, es un hijo tercero. Pero como nadie lo cuenta, entonces él asume ese papel y nunca se encuentra. Y luego hasta problemas de hemorroides puede tener porque no sabe cuál es su lugar, ¿no? Claro. Entonces hay síntomas que nos están indicando una historia que puede haber detrás. Ya lo mencionábamos, me parece que en el video de enfermedad, ¿no? Sobre todo esto que provocan los síntomas, que de alguna manera esos síntomas están contando una historia detrás, ¿no? Así es. Y pues quiere salir con toda esa información al final. Entonces, todos estos proyectos sentidos de alguna manera nos frustran a veces. Nos frustran porque nosotros queremos vivir algo diferente y estamos ahí. Recuerdo la película del Encanto, por ejemplo, ¿no? De Bruno. Sí, pero también en donde para funcionar esa casita, cada uno tenía una actividad en específico. Pero muchos estaban frustrados por llevar a cabo esa actividad porque querían hacer otra cosa o mostrarlo de una manera diferente y no podían. No podían porque se les había designado ese papel y lo tenían que llevar así como lo tenían que hacer, ¿no? Entonces entraban en esta frustración hasta que, bueno, entran en crisis existenciales donde la carga es muy pesada, donde no quiero hacer esto, donde yo quiero ser yo, y entonces entran en esa frustración porque no saben cómo salir de eso, ¿no? Exacto. Y aquí vendría esa pregunta también. ¿Cómo salimos de ese proyecto sentido gestacional? Bueno, primero es darse cuenta, ¿no? ¿Cuál es ese proyecto sentido? Porque, digo, hemos mencionado 3, pero hay muchos. Claro. Está el hijo, esposo sustituto, que normalmente cubre la función del padre o de la madre cuando es esposa sustituta. Cuando hay una separación, se divorcian y entonces empieza a tomar el papel de la mamá o el papel del papá, dependiendo de cuál sea, ¿no? Está el padre sustituto, que también normalmente viene condicionado porque ya en algún punto de la adolescencia o de la niñez de los padres falleció el abuelo o la abuela. Y entonces se quedaron sin papá o sin mamá. Entonces, cuando conciben al hijo, lo conciben como ese papá que no tuvieron o como esa mamá que no tuvieron. Claro. Entonces, normalmente estos son los hijos mayores, los que toman este papel. Y entonces se vuelven como los papás de la mamá o los papás de los papás, ¿no? Entonces están cuidándolos, le están diciendo qué hacer, están al pendiente, están, haciendo todo lo que haría un padre con sus hijos. Claro. Y cuando los hijos se crían con la abuela, por ejemplo, con los abuelos, también están reparando, o sea, están llenando un vacío ahí. Si tú te criaste con los abuelos es porque hubo bebés que fallecieron ahí y que de alguna manera tú los vienes a reponer. Entonces ahí entraría también este hijo de sustitución. Así es, nada más que en una siguiente línea generacional, ¿no? Pero sí es bien interesante todo esto porque nos da una idea de cómo es que nos comportamos, ¿no? O sea, hay muchos más proyectos sentidos. Está el hijo unión, que es el que siempre trata de tener junta a la familia porque fue concebido para que no se separaran los papás. Entonces ya saben por eso es importante el contexto. Si había problemas entre los papás y se necesitaba un hijo para unirlos, pues llega ese hijo, los trata de unir y luego quiere unir a todo mundo. Pero no puede irse de su casa porque tiene que estar uniendo a los papás, ¿no? Está este proyecto sentido, está el niño bote de basura, ¿no? Sobre el cual también caen todas las desgracias de la familia, ¿no? Toda esta toxicidad es depositada en ese niño, el niño sin todas. Hay muchos proyectos sentidos que nos tardaríamos mucho en explicarlos, pero estos son como los más representativos. Claro. Hasta aquí seguramente te ha resonado la información que nosotros hemos compartido. Probablemente te has identificado en algún proyecto sentido gestacional. Y si no, platícanos. Deja aquí tus comentarios. ¿Cuál es esa función que tú tienes en el sistema para poder identificar también tu proyecto sentido gestacional? Y es que todos podemos identificar cuál es el papel que cumplimos en la familia. O sea, todos sabemos como de qué jugamos en la familia, ¿no?
Es como si un equipo de fútbol Ajá. o sea, armar un equipo de fútbol y cada uno cumpliera como cierta funcionalidad, Así es. ¿no? Okay. Así es, entonces es importante que tú identifiques cuál es ese papel que juegas para saber cuál es ese proyecto sentido. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Pues uno es darse cuenta y dos, pues es también distanciarse de ese proyecto. Muchas veces vamos a necesitar la terapia porque se necesitan ejercicios para poder hacerlo, ¿no? Y la conciencia plena también, ¿no? Hacernos caso, sentirnos si hay alguna incomodidad en estar cumpliendo una función, poder preguntarnos desde dónde viene esa incomodidad, qué es lo que estoy sintiendo en ese momento, si siento culpa al no hacer lo que de alguna manera me corresponde. Entonces hay algo detrás, dijera Salomón, ¿no? Entonces también nos podemos preguntar desde dónde viene esa incomodidad y por qué, ¿no? Así es. Y es que de alguna manera todo lo que nosotros vamos a estar viviendo en nuestra vida ya tiene una connotación anterior. O sea, el 95% es, no todo, el 95% antes de que me corrija Lucy, ¿no? Casi todo lo que hacemos en nuestra vida tiene una connotación anterior. El hecho de que nosotros estemos viviendo lo que estamos viviendo ahorita no quiere decir que lo estemos viviendo ahorita, sino que estamos proyectando información que ya tenemos. Entonces, muchas veces hay que regresar a esta información para poder sanar desde ahí y cambiar este futuro, ¿no? Hay una frase que yo encontré en un libro de Paulo Coelho que se llama Aleph, y que para mí fue la puerta de entrada a todo esto. Un día vamos a contarles la historia de todo esto, la segunda parte del chisme, ¿no? Porque siempre el chisme es rico, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos en esto, anteriormente a que empezáramos a estudiar, yo leí un libro que se llama Aleph de Paulo Coelho, y hubo una página donde decía, haz las paces con tu pasado, para que no interfiera con tu futuro. Y entonces cuando yo leí eso, se abrió el cielo, bajó un árbol genealógico y se puso aquí. No, bueno, casi, ¿no? Entonces, entonces esa frase lo que indica es que todo este pasado nosotros tenemos que integrarlo para que no afecte el futuro, para que no afecte nuestras decisiones presentes, porque a través de ellas es que creamos el futuro. Entonces, mientras más en conciencia tomemos decisiones actuales, mejor va a ser nuestro futuro. Por eso es importante sanar el pasado para que no esté condicionando nuestras decisiones presentes. Claro, si en este momento estamos viviendo una situación que no nos permite avanzar, la sugerencia sería, hay que buscar en el pasado. Así es, ¿no? Así es. Hay que buscar en el pasado qué es lo que está bloqueando ese camino de, no sé, en los proyectos, sobre todo en este momento que estamos hablando de proyectos sentido gestacional, también se traslada a los proyectos de vida, a esos proyectos que tengo, a esos proyectos que yo estoy llevando a cabo, seguramente me está costando trabajo llevarlos a cabo, entonces vamos a tener que buscar en el proyecto sentido gestacional. Así es. Muy bien. Entonces, pues esta es toda la información que tenemos respecto al proyecto sentido. Hay un poquito más de información que tiene que ver también con la forma de nacimiento, y la forma en la que nacemos también tiene mucho que ver con cómo es que nosotros empezamos las cosas. Por ejemplo, si el parto fue doloroso, pensamos que empezar cosas es doloroso. Si en el parto hubo anestesia, normalmente vamos a ser gente que no se conecta y que se aísle de los sentimientos, ¿no? Claro. Entonces, si hubo una cesárea, nos va a costar mucho trabajo entrar a la acción porque vamos a necesitar a alguien que nos empuje. Si hubo cordón umbilical amarrado al cuello, pues ahí hay varias connotaciones. Una es la historia de un ahorcado o un ahogado en el árbol genealógico, pero también es algo que puede condicionar cómo nos sentimos en la vida, ¿no? Me llama la atención esto porque también lo podemos identificar a través de las frases, ¿no? Hay veces que nosotros mencionamos algunas frases muy peculiares, ¿no? Como cuando estamos pasando por una situación económica complicada, ¿cuál es la frase que utilizamos? Como me siento ahorcado, ¿no? Entonces, eso está hablando de que probablemente o hay un ahorcado en la familia o probablemente naciste con el cordón umbilical enredado, puesto que el nacimiento también tiene que ver con la primera autonomía, es ese momento que llegamos a la vida.
Entonces, si hubo una complicación en el nacimiento, también esa vida te va a costar, ¿no? Esa autonomía va a costar un poco de trabajo también llevarla a cabo. Entonces, es bien importante identificar esas frases que yo menciono cuando estoy viviendo una situación, ¿no? Entonces, es bien importante poner atención a cómo me expreso en una situación complicada, porque ahí nos está dando la respuesta. Así es. Entonces, todo nos da información. Si fue nacimiento por forceps, normalmente van a ser personas que vean muchos problemas para todo. O sea, siempre que le dan la vuelta a una cosa van a encontrar otro problema, porque es el condicionamiento del nacimiento, ¿no? Cada vuelta era un problema para poder sacar a través del forceps, ¿no? Digo, y podemos extendernos mucho, son muchísimos temas que tienen que ver con el proyecto sentido gestacional. Todavía no hablamos de primera infancia, pero todo esto tiene que ver con todo lo que nos condiciona en la vida a vivir de cierta manera. Entonces es muy importante atender esta parte e investigar sobre cómo fue nuestra gestación para poder tener elementos con los cuales podamos darle la vuelta y cambiar esta orden que ya tenemos para la vida. Claro. Entonces, pues ahí está la información que nosotros queremos compartirles el día de hoy. También queremos comentarte que nos puedes seguir en Facebook como La Vocecita, en Instagram como La Vocecita 1, y también si no nos puedes ver pero nos quieres escuchar, nos puedes buscar en Spotify para que tú estés empapado con toda esta información que probablemente te pueda ayudar a entender esas emociones que no podemos entender. O sea, sin duda hay alguien seguramente que ha sentido una incomodidad y que no tiene razón de ser y que no entiende esas emociones, y que probablemente todo eso esté condicionado por toda esta información de proyecto sentido gestacional. Así es. Entonces, pues la invitación es esa. Síganos en las redes sociales, investiguen sobre su gestación, y más adelante pues vamos a ver cómo se va a usar, porque vamos a abundar más sobre estos temas. Así es que cualquier duda pónganla aquí en los comentarios. Vamos a responder todas las dudas que ustedes tengan, y nos vemos en el próximo capítulo donde vamos a hablar de Enneagrama. Bye. Bye.